¿Qué es una figurita gradeada y por qué alguien pagaría $139.200 por una? Vamos a ir por partes. Bueno, una figurita gradeada es esto que vemos acá. Por ejemplo, este Messi. Esas 139.200 que se han pagado, se pagaron por un Messi del último mundial, one of one, con bordecito negro. Es decir, había una sola y estaba gradeada. Sí, esto. ¿Qué significa gradeado? Significa que una empresa, en este caso PSA, o en este otro caso SCG, o en este otro caso otra empresa, y en este otro caso otra empresa, certifican que la figurita es original y le ponen una nota básicamente, y acá por ejemplo este Messi del 2006, lo vemos que ahí dice 5, es decir, tiene una graduación de 5 y está en estado excelente, que lo dice acá también. Entonces esto es una garantía de que la figurita es original y además uno sabe en qué estado está. Este estuchecito que le ponen es inviolable, es de plástico, y lo que hace es evitar que le peguen los rayos UV y mantenerla en ese estado en el que estuvo cuando se gradeó. O sea, cuando se puso acá en este estuchecito, quedó así este Messi, va a quedar en 5 por décadas y va a seguir estando así. ¿Está bien? Esto es uno. La joda es que cuando uno compra una figurita en el Parque Rivadavia o donde sea, no sabe bien si la figurita es original o no y por eso la manda a gradear. Y por ejemplo acá tengo algunas que me han llegado a mí que son falsas. Este, por ejemplo, es un Pelé de 1970, una de las figuritas más caras de la historia, junto con esta, que es el Messi del 2006. Bueno, y este Pelé es falso, o al menos la compañía, en este caso PSA, que intenta gradear esta carta, no lo pudo hacer porque no pueden garantizar que sea original. No necesariamente falsa, pero no está garantizado que sea original. Acá tengo varias y son todas así y no te la mandan en el estuchecito ese que acabo de mostrar, ¿no? Bueno, y para agregar un poco de valor en la historia de las figuritas, les voy a contar cómo empieza este delirio y por qué alguien termina pagando $139.200 por una figurita como esta que sale en un paquete y que encima fue el Mundial 2022, o sea, algo muy reciente en la historia. Bueno, las figuritas comienzan en el siglo XIX. Esta es una figurita de 1887 que es un editor de un diario norteamericano. Si se fijan acá atrás, lo que dice es American Editors y esto acá abajo dice One picture packed in each box of cigarettes. O sea, estas figuritas venían con cada paquete de puchos. ¿Para qué? Para que los fumadores elijan una marca de cigarrillos por sobre otras. Y esto empieza a funcionar porque la gente empieza a coleccionar, por ejemplo, todos los editores norteamericanos y los ponen en algún cosito, ¿no? No existía el concepto de álbum, existía el concepto de figurita coleccionable. Esto son los primeros como concepto figurita, pero previo a esto, lo que hubo fue que los folletos que se entregaban en la calle, algún genio decidió de un lado poner la publicidad y del otro poner una obra de arte. Entonces, la gente no tiraba ese folleto como tiraban los folletos anteriores. Cuando eso de las obras de arte empezó a funcionar, lo que terminó pasando después es que empezaron a meterle figuritas a productos. ¿A qué productos? A los cigarrillos y a los chicles. Y recién después como de 70 años, esto ya es la década del 30 del siglo XX, empieza a haber figuritas deportivas. Esta es de béisbol, por ejemplo en 1933 en grado 1, que está muy bien para tener 100 años. Y como ven acá, dice Big League Chewing Gum, o sea, estas figuritas venían en paquetitos de chicles, ¿ok? Entonces acá tenías puchos, chicles y te venían las figuritas. Hasta acá no existía el concepto de paquete de figuritas. Era en un paquete de chicles te venía una sola figurita. Esto fue evolucionando y en la década del 50, esto es 1951, lo que termina pasando es que empieza a haber paquetes de figuritas con un solo chicle. ¿Está bien? Y esto, por ejemplo, de vuelta es de béisbol, ya es de la década del 50, de 1951, en estado 3, que es un montón para tener 80 años. Y estas figuritas ya son la previa a lo que iba a pasar después, que lo que pasa después de esto es que empieza a hacerse paquete de figuritas sin un producto asociado y eso recién pasa en las décadas posteriores. Y Panini lo que inventa, que es el líder absoluto de este delirio que estamos viendo acá, lo que inventa Panini es el paquete que tiene figuritas random sin ningún producto asociado. ¿Está bien? En el medio antes ya se habían inventado álbumes de figuritas, entonces al principio salía la figurita sola, la gente la guardaba donde quería, después la pegaban en una carpetita y después de eso terminó pasando que
inventan los paquetes de figuritas random, que esto lo inventa Panini, que era una editorial sobre figuritas de otros que las editaban de esta manera. Y lo que inventa Panini es, che, hagamos paquetes totalmente random y sin ningún producto asociado, que la gente compre exclusivamente figuritas. Bueno, eso empieza en la década del 60 en el Calciatore en Italia y después se expande y explota en 1970, que son estas figuritas potencialmente falsas, como les decía antes. En 1970 explota con el Mundial con México 70 y ahí se viraliza y ya se convierte las figuritas en lo que es hoy. Desde ese momento hasta ahora, lo único que hicieron estos productos fue subir de precio y estos productos son como arte, es decir, solo tienen valor porque hay más demanda que oferta, lo cual hace el sentido de por qué, no sé, por ejemplo, esta es de la colección de México 1970, te venía esto que decía pentaválida, que valía 5, o sea, podías cambiar esta por 5 figuritas. Bueno, esto no vale nada, esto, no sé, vale $20, 10 o nada. Pero sin embargo, estas de Messi, si están en buen estado de conservación, valen miles de dólares, lo vamos a ver en otros videos, específicamente una por una todas las de Messi, y lo mismo las de Pelé. Miles de dólares si están en buen estado de conservación, lo cual es un delirio porque esta es del 2006, al igual que esta, y ambas, si están en buen estado de conservación, esta fíjense que está en estado de conservación 5, esta está en estado de conservación 5, si ambas estuvieran en estado de conservación 10, valdrían miles y miles de dólares, esta llegó a valer $13.000, lo vamos a ver en posteriores videos. Entonces, eso es todo, la historia de las figuritas y por qué la gente demente paga $139.200 por una figurita, básicamente porque está gradeada, porque se valora como una obra de arte y si hay mucha demanda para figuritas de Messi y poca oferta, que esto es todo poca oferta, claramente aumentan los precios y eso es lo que ha ido pasando en las últimas décadas, desde 1970 hasta acá. Sorprendentemente, estos activos le han ganado, por ejemplo, al S&P 500, que es una cartera diversificada de acciones en Estados Unidos, lo cual no tiene ningún sentido porque esto no agrega ningún valor, básicamente. Es un coleccionable, sin embargo, aumenta de precio como loco. Nos vemos en el próximo video, que vamos a hablar de cuál es la figurita más cara de los mundiales y vamos a hacer la batalla entre estos Pelés y voy a mostrar un montón de Pelés de 1970 y estos Messis del 2006, a ver cuál es la figurita más valiosa y cuánto vale la figurita más valiosa de la República Argentina.